hoy estamos aquí con un nuevo vídeo de Se escribió un crimen. Hoy os traigo también un caso bastante triste y bastante, sobre todo, macabro, ¿no? Como una mujer de tan solo 43 años tuvo en auge a Barcelona entera. No quisiera adelantaros más, así que solo deciros que soy Maika Urbes y cuando queráis comenzamos. Teresita Guitart, de 5 años de edad, jugaba como otro día cualquiera, junto a la popular sala de baile La Paloma. Correteaba sin mayor preocupación por las adoquinadas callejuelas del barrio del Raval. Hasta que repentinamente, una mujer corpulenta y desaliñada se abalanzó sobre ella envolviéndola con su viejo y negruzco manto. Enriqueta Martí Ripollés, de 43 años, secuestraba a niños y niñas para prostituirlos y asesinarlos con la intención de sacarles la grasa, la sangre y el tuétano y hacer pócimas para venderla a sus clientes que consideraban que eran pociones y ungüentos mágicos. Era la última víctima de todo un rosario de extrañas desapariciones que estaban produciéndose en la ciudad condal casi a diario. La psicosis se había apoderado de Barcelona. La prensa comenzó a publicar diferentes reportajes sobre los enigmáticos ladrones de niños. En 1912, Enriqueta sembró el horror en Barcelona. Era prostituta, falsificadora, bruja y asesina. Enriqueta Martí, al caer la noche, vestía con delantales y vestidos muy largos, típicos del siglo XIX. Se hablaba del carruaje de la muerte, donde secuestraban a niños y niñas para extraerles la sangre, la grasa y el tuétano y confeccionar pócimas que consideraban altamente curativas. Transcurridos 17 días, concretamente el 27 de febrero, cerca de las 11 de la noche, una vecina llamada Claudia Elías pudo observar un rostro infantil atemorizado y pálido, asomándose a través de un sucio ventanuco de cristal ubicado en el número 29 de la antigua calle Ponent, años después rebautizada como Joaquín. Al día siguiente, Claudia le preguntó a Enriqueta: oye, ¿y esa niña que tienes ahí quién es? Claro, Enriqueta dijo: ¿qué niña? Yo no tengo ninguna niña. Y ahí es donde saltó la desconfianza y las sospechas. Los gendarmes Josep Asens, Juan Ribot y Mendiola no tardaron en relacionar la información con el caso de la niña desaparecida y decidieron acudir al edificio. Era el siniestro hogar donde desde 1909 residía una mujer de vida extraña y oscura personalidad que se llamaba Enriqueta Martí. Enriqueta encontró la manera de hacer amistades entre la alta burguesía. Ahí es donde ella empezó a vender esas pócimas que creían curativas. Pero esto fue decayendo y cayó en el mundo de la delincuencia. Primero se dedicó a raptar niños a los que alquilaba a la alta burguesía para placeres ocultos. La policía se arma de valor y sigue inspeccionando la casa. Allí es donde se encuentra un gran saco con muchísima ropa de niño ensangrentada, incluyendo un cuchillo desollador de grandes dimensiones. Tras aporrear el viejo portón, una mujer de mirada desconfiada y rostro demacrado abrió con visible nerviosismo. Los agentes, bajo la excusa de realizar una inspección municipal de sanidad, comenzaron un minucioso registro. Todo parecía normal, hasta que descubrieron que una de las habitaciones permanecía cerrada con llave. Al entrar, quedaron sin habla durante unos segundos. Los macabros hallazgos fueron sucediéndose. Junto a libros antiquísimos de brujería, los guardias descubrieron ropas ensangrentadas, frascos repletos de lo que parecía sangre, cabelleras, dientes, huesos y hasta grandes cantidades de grasa humana que parecía recién extraída. No solo fue este el hallazgo, también encontraron agujeros en las paredes donde había sacos llenos de huesos de criaturas de por lo menos 12 niños. La noticia del hallazgo de las dos niñas generó una gran expectación. Decenas de personas se agolparon junto a la entrada del edificio. Incluso el alcalde, señor Sostres, decidió acudir a la calle Ponent para dirigir personalmente la actuación policial. Los guardias de asalto conducían a Enriqueta Martí a las dependencias policiales para ser interrogada. Ella
sonriendo, se limitó a decir que la sangre era la fuente de la vida. Enriqueta Martí fue trasladada a la desaparecida cárcel de la calle Amalía. El caso, ya un verdadero escándalo social, fue designado al juez don Fernando de Prat, y los primeros interrogatorios desvelaron una realidad diabólica. Enriqueta, a quien muchos ya tildaban de vampira, tenía un pasado oscuro. Enriqueta se tira 5 años trabajando en el servicio doméstico, hasta que en 1920 se da cuenta que sus amos, que sus jefes, son mucho más viciosos y más macabros que ella. Entonces ahí es donde se dedica a la prostitución, raptando a niños para satisfacer los deseos sexuales de esta gente de la alta sociedad. Al mismo tiempo que se realizaban los interrogatorios, las fuerzas de orden público rastreaban cualquier indicio relacionado con las sacamantecas. Las inspecciones de varias viviendas arrojaron datos estremecedores. Enriqueta iba a una casa donde se hacían todo tipo de rituales y pócimas con la sangre. La sangre, por ejemplo, la hervían y la daban de beber a personas que tenían enfermedades venéreas. Embozada en sus negros ropajes, secuestraba a los niños en la plaza del Prado e inmediaciones. Durante el día observaba y escogía a sus víctimas. Por la noche, se vestía con las mejores sedas y mantenía una doble vida para pasar desapercibida y oculta de toda sospecha en el vecindario. Enriqueta era una mujer que por el día se vestía con harapos, con ropas de pobre, y con los niños a los que raptaba se los llevaba a una zona de Barcelona donde ayudaban a la gente pobre, les daban de comer, les ofrecían asistencia, y por las noches los vecinos cuentan que la veían salir vestida como una marquesa. Enriqueta por las noches vestía con vestidos altamente caros, hechos de seda, de gasa, y se iba al Teatro Liceo. Y allí era donde intentaba contactar con personajes y personas de la alta burguesía, personas a las que les gustaba y deseaban la compañía de niños. Los datos que fueron poco a poco apareciendo estremecieron a los responsables judiciales. Preparaba ungüentos y pócimas mágicas que supuestamente sanaban inmediatamente enfermedades como la tuberculosis o tisis. Y entre sus clientes, personas de las más altas esferas de la ciudad condal. Una vez que Enriqueta ya no puede negar los hechos ni las fechorías de sus asesinatos, narra con todo detalle todo lo que hacía. Raptaba a los niños, los asesinaba, los desollaba con un cuchillo, los cortaba, les extraía la grasa, les extraía la sangre, el tétano de los huesos, y con ello decía que fabricaba las pócimas curativas. En las situaciones en las que no encontraba niños a los que raptar, hacía el mismo proceso pero con animales, perros y gatos. Tras ser condenada a cadena perpetua y recluida en prisión, Enriqueta Martí intentó quitarse la vida en diferentes ocasiones. Cuando llega a la cárcel, la policía teme que Enriqueta, dado el momento en el que estaba pasando, teme de que pueda suicidarse en la cárcel. De hecho, lo intenta 2 veces. Una de ellas, con una cuchara de madera, fabrica un cuchillo en el que intenta cortarse las venas. En otra ocasión, ella misma se dedica a morderse las muñecas para intentar desgarrarse las venas y así morir desangrada. Evidentemente, eso lo hace porque no quiere dar ningún tipo de nombres de las personas que puedan estar implicadas en este mismo caso. La propia policía se ocupa de que a Enriqueta no le pase nada, precisamente por eso, porque saben que hay personas de la alta burguesía que están metidas en este hecho. La propia policía se ocupaba de que a Enriqueta no le pasara nada, porque sabían perfectamente que en estos hechos había personas implicadas y personas muy importantes. Pero su dramático final continúa rodeado de misterio y de hipótesis. Enriqueta finalmente fallece en la cárcel y, bueno, buscando información, ha habido 2 causas de muerte. Entonces, en una de ellas se explica que un grupo de mujeres pagadas por no se sabe quién, se abalanzan en la cárcel y la matan. En otra parte, he leído que Enriqueta fallece en la cárcel a causa de un cáncer de útero.
Bien, como no he podido contrastar si la historia de su muerte es cierta o no, os explico los dos casos, porque puede que si investigáis un poquito por internet encontréis los dos casos: fallecimiento por un cáncer de útero o fallecimiento porque, bueno, la asesinan en la cárcel. Hoy, transcurrido casi un siglo, nadie quiere recordar el nombre de Enriqueta Martí en el barrio del Raval. Su único recuerdo lo mantuvieron los ciegos, esos que en sus coplillas y durante décadas cantaron los crímenes de esta vampira, crímenes reales que llenaron de tinieblas las noches de toda una generación. Y hasta aquí el caso de hoy. Aquí es donde me he dado cuenta que no por ser el siglo XIX no se cometían asesinatos atroces. Siempre creo que han existido este tipo de cosas. Hoy tenemos más a la vista que pasan estos sucesos y todo sale en televisión. Antes, como podéis comprobar, también se cometían estas atrocidades y bueno, había veces que sí salía en la prensa, otras veces no. Creo que las personas perturbadas siempre han existido y bueno, ojalá algún día esto se acabe para que no se puedan seguir narrando este tipo de hechos. Nos vemos en el próximo vídeo.